Buenas tardes, compañeros y profesor. Eh, Buenas tardes, compañero y profesor. Nosotros somos el grupo de gestionadores de redes. Se conforma por los señores Henry Cubillos González, Edwin Gregorio Carvajal y el suscrito Juan David Rodríguez Villamizar. En ese video audiovisual vamos a explicar cómo se construye un cable UTP y una fibra óptica. Em, Como podemos ver, necesitamos para el primero, que es el cable UTP, necesitamos unos materiales. También nosotros tenemos que tener en cuenta sobre las normas técnicas de estándar del punchado, que son el 568A o 568B. Definir qué tipo de cable que se construirá de acuerdo a la utilización, si es cable directo o cable cruzado. En ese entonces también el cruzado también se le puede llamar como crossover. También debemos tener en cuenta que el cable UTP, qué categoría vamos a usar, si categoría 5E, categoría 6, 6A o 7. Se debe entender de que la categoría 6A o 7, algunos traen diferentes grosores del cablecito, entonces no funcionan con cualquier tipo de conector RJ45. Entonces los RJ45 traen diferentes tipos para poder poncharlo con estos cables. O de lo contrario, toca es tener simplemente los patchcore directamente fabricados por la empresa que en ese entonces regula este tipo de cables. Ahora, los conectores, necesitamos también conectores RJ45, los cuales se ponchan a cada uno de los extremos del cable. También se requiere, si no se va a utilizar un patchcore con RJ45, también se puede ponchar con los jack, que son para los puertos RJ45, donde van los puestos terminales de trabajo. Y también se requiere pues la ponchadora, puede ser cualquier marca, para RJ45 y ponchadora de impacto. En este caso también necesitamos pues el bisturí para nosotros poder hacer el descorche o quitar el cable, el recubrimiento. Un cortafrío o pinzas para poder tener el corte exacto de los cables. Y por último un probador de cables. Bueno, ahora vamos a seguir con los pasos de fabricación. En este caso tenemos un cable UTP, de los cuales tenemos que cortar con la distancia requerida. Aquí nos podemos dar cuenta que en uno de los extremos medimos aproximadamente 3 centímetros para poder maniobrar los cables. Ahora, si identifican cada cable, cada par, como tal, vienen 4 pares de diferentes colores, que son el verde, naranja, café y el azul, en los cuales se tienen que separar porque vienen trenzados. Tienen que separarse para dejarlo aquí como está en este paso número 3, todos aislados, todos abiertos para poder seguir con el próximo paso. Bueno, el paso a seguir, basándonos en las normas IATIA T568A o en su defecto el 568B, se deben organizar los cables según el propósito deseado, si es cruzado o, como lo había mencionado anteriormente, punto a punto. Ahora, un pequeño tips que nosotros podemos tener para estos cables es que en tanto la norma 568A como 568B, en las posiciones de los cables azul, blanco azul y blanco café, siempre están ubicados en la misma posición. En este caso el color azul va en la posición número 4 y el blanco azul en la posición número 5. El blanco café va en la posición número 7 y el café va en la posición número 8. Teniendo en cuenta esto, lo único es que modifican la posición del cable como tal. En la 568B empieza con blanco naranja, naranja, como lo podemos notar aquí. Ahora, para la norma 568B, lo que modifican es blanco verde, verde. Y por ende, entonces nosotros sabemos que las únicas posiciones que cambian son el 3, perdón, el primer par que es el 1, el 2 y el 3 y el 6. Esas son las únicas que se modifican como tal para que ustedes tengan como tips. Ok, seguimos. Bueno, siguiendo los pasos, teniendo en cuenta los cables de distribución de la forma adecuada, se cortan uniformemente a la distancia de 1.5 a 1 centímetro. Se alinea y se introduce en el corrector RJ45. Ok, en este caso en la primera imagen nos podemos dar cuenta que después de tener el recubrimiento, de haberle quitado 3 centímetros, ahora lo que vamos a cortar son los cables a 1.5 centímetros, como lo muestra en la primera imagen,
y se alinean teniendo en cuenta cómo se vaya a utilizar la norma 568A o 568B, que en este caso podemos darnos cuenta que está con la norma 568A. Ahora, el siguiente paso es cortarlo. En este caso la ponchadora trae un cortador para estos filamentos o estos cables de cobre, o también en su defecto se puede utilizar una pinza para poder cortarlo con exactitud también. Teniendo como esto ya la medida para poderlo colocar con este que es un RJ45, y se introduce con mucho cuidado y que en las guías que tiene el RJ45 pueda ser ingresado cada uno de los cables. Es de tener en cuenta que ese recubrimiento que está aquí del cable UTP debe ir a medida aquí dentro de este RJ45 para que cuando sea ponchado la misma estructura que tiene este RJ45 haga presión sobre también el caucho para que no se salga con facilidad. Bueno, una vez revisada la posición de cada cable y su correcto ajuste al final del conector RJ45, se introduce en la ranura de la ponchadora y se aprieta de manera uniforme hasta que se escuche un clic, y se repite en 2 ocasiones o más el mismo procedimiento para constatar la correcta ponchada. Ok, con esto nosotros cuando tenemos ya incrustado esa parte de los cables en el RJ45, nos podemos dar cuenta aquí en este borde, si la línea de cobre que está cortada llega a tocar aquí el tope máximo. ¿Con qué fin? Porque estos conectores que están aquí, que se ven como amarillito, que eso también es cobre, y tiene como una especie de un ganchito para poderse aferrar al cable de cobre y hacer la correcta, el contacto. Ok, ahora, luego de que ya nos certificamos de que se encuentra bien incrustados los cablecitos, nos procedemos pues a poncharlos. Esta ponchadora de RJ45 también tiene otros conectores como el RJ11 o el RJ9, entonces lo incrustamos en donde está adaptado para el RJ45. Después de hacer presión con la ponchadora y verificar de que estén bien ajustados, apretados, verificamos ambos extremos. ¿Con qué? Con un probador o tester de RJ45, y entonces en el probador ellos alumbran unos bombillitos de manera secuencial. Entonces, dependiendo si uno lo utiliza cruzado o continuo, o punto a punto, perdón, entonces él nos va mostrando el alumbrado de una manera uniforme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando están las luces normalito de manera secuencial, quiere decir que nuestro conector UTP punto a punto ha sido instalado de una manera satisfactoria. Bueno, también nosotros podemos darnos cuenta de que no solo se hacen ponchados con el RJ45, sino con el mismo jack del RJ45, el puerto. El procedimiento para realizar esto es mucho más fácil, mucho más sencillo que hacerlo con un RJ45, teniendo en cuenta de que primero se tiene que quitar el recubrimiento del cable y dejar pues los cables alargados como se hizo al principio. Con el RJ45 se desenroscan porque vienen trenzados, y cuando ya estén más o menos a los 3 centímetros ya desenroscados, procedemos con este conector, con este puerto RJ45, nos ubicamos en la parte de encima, y estos puertos RJ45 en el lado posterior vienen las categorías, que es categoría A o B. La norma A o B, 568A o 568B. Entonces, dependiendo de cómo estén ubicados los colores, lo ubicamos con A o con B. Entonces empezamos a ubicar los cables de cobre según los colores. Ahora, el segundo paso es que se deben ponchar. ¿Con qué? Con esta ponchadora de impactos. Esta ponchadora de impactos trae 2 funciones específicas. Una que es simplemente hacer presión y ponchar, valga la redundancia, haciendo presión hacia abajo, pero en un lado no trae una pestañita o como un cortador, que es el que le hace darle la figurita como vemos acá al final, que está bien cortadito, bien alineadito y sin ninguna parte que sobre de este cable. Ahora,
Si no se hace con ese ponchador que tiene la muesquita, pues obviamente no va a quedar así todo abierto y puede realizar un corto y pues obviamente nos quedaría mal ponchado. Entonces cuando se hace la instalación de este ponchado, aquí nos podemos dar cuenta de cómo queda bien organizado, aunque este cable que vemos acá, que es el recubrimiento del cable UTP, no debe de ir a pues a esta distancia. Tiene que estar bien pegado aquí sobre el mismo conector RJ45 para poder, el jack, perdón, para que pueda estar a la norma, porque este pequeño espacio también crea pérdidas en resistencia, etcétera. Bueno, y para poder realizar la comprobación también con este cable, con el jack RJ45, pues nosotros conectamos obviamente con el probador, un patchcore de la misma categoría punto a punto. Entonces nosotros los conectamos y verificamos si realmente está bien conectado. Bueno, eso es todo para realizar la construcción pues del cable UTP. Ahora más adelante vamos a explicarle cómo es la conexión con el cable de fibra óptica. Muchas gracias.